vamos a pasar también a nuestro pastor, amén, que trae la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y hay que preparar nuestros corazones, hermanos, para recibir lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros, amén. Voy a pasar a mi esposo hermoso en esta tarde, amén. Dios me lo bendiga a todos. Se merece un beso por decirme hermoso. Aleluya. No se crean. Ella también es hermosa. Entonces, dame otro beso. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Hay fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Todo lo que respire debe alabar al Señor. Porque al respirar eso es misericordia. Eso significa que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y una vez más bendecimos la vida de nuestro hermano Jonathan Cortés, que cumple años en este día. Gloria al Señor. Dale fuerte palmas al Señor una vez más. Sea bienvenido a la casa de Cristo. Amén. Y pues sí, también nos regocijamos con los hermanos que fueron a la vigilia. También nuestro hermano Carlos, Marvin con sus niñas y su niño. Por el apoyo a nuestra hermana Gaby, que también fue a la vigilia juntamente con nosotros. Y fue de gran gozo, hermanos. Fuimos bendecidos por este retiro, amén. Pero en este momento vamos a entrar en el mensaje de la palabra, porque es importante escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero decirle que todo buen predicador no se deja llevar por las emociones, se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios, porque las emociones del corazón del hombre son engañosos, pero el Espíritu Santo es verdad. Aleluya. En este momento rápidamente vamos a entrar al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Es un pasaje que es muy conocido, hermanos, pero que Dios siempre habla en este tema en diferentes maneras. Siempre Dios saca algo nuevo para nosotros, para cada tiempo, para cada temporada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos más que nunca. Cristo viene y sabemos que el diablo se ha levantado con más furor en contra de la iglesia de Cristo, no con el mundo, con la iglesia de Cristo. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 43. Una vez más, Primera de Samuel 17 versículo 43. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Primera Samuel 17, 43. Gloria al Señor. Algunos de los hermanos textearon que no iban a estar con nosotros, pero gracias a Dios que usted sí está aquí hoy. Y bendecimos a los hermanos que no están, que Dios los bendiga. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, dándole gloria, honra y suprema alabanza. Después de haberlo alabado, pido su favor en este momento para predicar su palabra. Que sea su Santo Espíritu hablando a través de mi vida, tomando control de toda emoción, de todo pensamiento. Sino que sea usted, Señor, poniendo el querer como el hacer y esa palabra poderosa en mis labios, para bendecir nuestras vidas y que su palabra, Señor, restaure, liberte y anime y levante, Padre Santo. Que usted haga la obra a través de la palabra en esta tarde, Señor, para que su nombre sea glorificado y nuestras vidas dé buen testimonio que servimos a un Dios vivo y real. Pido, Señor, en su nombre, Padre, pido
que su Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en esta tarde a través de la palabra de Dios. Y pido, Señor, que usted sea glorificado a través de ella y llevada la gloria, y toda obra del diablo cancelo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el Señor. Siempre cuando uno sube aquí arriba da calor. Así que la presencia de Dios dice: quítate el saco porque te vas a mover de allá y para acá. Aleluya. Hermanos, escuchen bien el tema de esta tarde. Escuchen bien. Si quieren anotarlo, anótelo para que lo estudien en su casa. Y si no, lo revisen en YouTube. Ahí lo pueden ver de nuevo. El tema se titula: el gigante que está llevando a mucha iglesia al infierno. ¿Cuál es ese gigante? Ahorita vamos a hablar de ese gigante que está llevando a mucha iglesia al infierno. Aleluya. El propósito de esta palabra es que usted tiene que saber y entender esto: que todo gigante ya fue vencido por Cristo. Eso es lo primero que usted tiene que saber, que Cristo ya venció los gigantes por nosotros. Por nosotros los venció. Él los venció en la cruz del Calvario, exponiendo a Satanás en vergüenza y dando gloria al Padre, resucitado al tercer día para estar a la diestra de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vemos a este David en este momento, en este pasaje, hermanos, donde va a enfrentar a Goliat, a este hombre muy alto. Aleluya. ¿Por qué fue David en ese momento? Porque sabemos la historia que dice que Saúl y todo su campamento le tenía miedo a este gigante, porque vieron la persona alta, lo vieron fuerte. Aleluya. Pero acuérdense, hermanos, que no es por vista que tenemos que ser temerosos, sino hay que temer a aquel que hizo cielo y tierra. Nosotros no podemos temer a nada ni a nadie, solo a Dios, porque de Dios es la venganza, de Dios es la justicia, de Dios es la guerra. Y si nosotros estamos en la mano de Dios, nuestra fe estará firme. Si nosotros creemos en Dios, estaremos tranquilos. Porque sí le dijo el Señor a Moisés: dile a mi pueblo que este pueblo no se preocupe, porque mía es la guerra, y ustedes estén tranquilos, que yo pelearé por ustedes. Y cuando usted le sirve a Dios, usted tendrá el respaldo de Dios. Usted tendrá la unción de perseverancia y de no retroceder. Porque vemos a David, hermanos, que cuando él se presentó y le dice a Saúl: yo iré, cuando ellos no quisieron, porque tuvieron temor. Pero ¿por qué es que David no tuvo temor? Porque la escritura dice que David andaba conforme el corazón de Jehová. Y cuando alguien anda conforme el corazón de Dios, hermano, la gloria de Dios está ahí con él. La gloria de Dios lo acompaña donde quiera que vaya. Aleluya. Porque nosotros estamos confiados en él. David era un hombre que amaba a Dios. Era un jovencito, más bien en ese momento era un joven. Aleluya. Que no tuvo temor enfrentarse ante ese gigante. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Si Dios permitió que David, aleluya, se enfrentara contra el león y el oso, era para mostrarle la gloria de Jehová sobre él. Uno, hermano, cuando se enfrenta con un león, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Una persona que no está en el espíritu, ¿qué va a hacer? Va a correr. Si se presenta un león aquí, ¿qué va a pasar? Lo vamos a espantar. Pero en el nombre de Jesús lo vamos a parar y lo vamos a detener por el poder de la palabra. Y Dios da testimonio de eso en la palabra. ¿Qué pasó con Daniel cuando fue echado al pozo de los leones? Ese león no se lo comió, porque Jehová tenía propósito con Daniel y porque servía a Dios. Pero el propósito de esta palabra, hermanos, que Goliat, hermanos, para nosotros es un decir, o más bien para nosotros podemos pensar que el gigante más grande que tenemos es el diablo.
Esa es la imagen y el pensar que tenemos en nuestra vida, que es el diablo, el gigante más grande que tenemos, y sus demonios. Como lo dije en la conferencia, el diablo y sus demonios no son los más grandes gigantes que tenemos en contra de nosotros. El gigante más grande que tenemos en nuestras vidas, que está llevando a mucha iglesia porque no sigue a Jesús, porque no obedece a Jesús, el gigante, ¿sabe cuál es? Y usted lo sabe: uno mismo. Uno mismo. El diablo, como se los dije, ya fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo lo único que hace es tirar sus dardos, turbarte, aleluya. Sabemos que los gigantes de este tiempo, hermanos, fueron vencidos. Los gigantes que tenemos, sí hay gigantes, hermano, pero el más gigante más grande, el mayor, es nosotros mismos. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que se tiene que vencer cada día para no caer de la presencia de Dios, para no caer en tentación y no pecar contra Dios. Y por eso que Dios en esta tarde quiere hablarnos a través de este pasaje, que David, hermanos, cuando se enfrentó contra Goliat, él escuchó las palabras de Goliat y le decía el filisteo a David: tú vienes a mí con más bien decía en el 43, y le dijo al filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses y dijo que él lo iba a destruir. Pero ¿sabe qué? David no se turbó por las palabras del filisteo. Él no tuvo miedo en esas palabras. Él no se turbó, sino al contrario le contestó para atrás: a ti yo te voy a cortar la cabeza, le dice. ¿Por qué? Porque él estaba bien seguro quién estaba con David. Él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. Si él pudo vencer un oso y un león, hermano, ¿qué sería ese hombre? No es por la estatura, por la fuerza que tenía, sino era más poderoso que estaba con David, que estaba confiado para soltar esa palabra y decírselo en su cara. Y me imagino que en ese momento, cuando David está hablando con Goliat, todo el pueblo de Israel y el rey Saúl estaban ahí viendo a ver qué iba a pasar. ¿Qué iba a hacer David contra ese hombre grande? Estaban a la expectativa, a ver, y miraban a David hablando esa palabra de confianza, de fe, enseñándole al pueblo que tenía que confiar en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, de que Él está con nosotros. Y por eso es que Jesús le dice a sus discípulos en aquel día que estaba con ellos, cuando vino a esta tierra, que era necesario orar sin cesar para no entrar en tentación. Porque si no oramos y no buscamos la presencia de Dios, este gigante te puede llevar al infierno. Este propio cuerpo te puede llevar al infierno. La palabra de Dios en Gálatas 6:8 dice que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar, aleluya, a cosechar vida eterna. Entonces Pablo le habla a los Gálatas esta palabra, que es necesario sembrar para el Espíritu, para recibir poder de Dios, para recibir consolación, para adquirir sabiduría, para guiar nuestras vidas. Y una de las cosas que estamos viendo, que los tiempos más peligrosos de este siglo, de este tiempo, es de que la iglesia ha dejado de buscar a Dios. La iglesia ya no busca el reino de Dios y su justicia, sino ahora anda buscando las añadiduras, los placeres de la carne, los placeres de este mundo. Aquel que quiere ir al cielo tiene que buscar a Jesús. Aquel que se quiere salvar de la tribulación tiene que estar agarrado de la mano de Dios. Tiene que guardar su palabra. Porque escrito está que el que guarda mi palabra, yo le guardaré de las cosas horribles que vienen sobre el mundo entero. Y hay muchos que se les olvida la palabra, porque andan en el afán de la carne. Y por eso que este tema, que el gigante que está llevando a mucha iglesia al infierno, es la carne misma. Porque dice el Señor Jesús en su palabra, que la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu nos da vida. Y muchos están muertos. Muchos están muertos.
Muchos dicen que oran, ayunan, pero sus obras son malas todavía. No cambian. Es una emoción solamente. Porque realmente sus frutos contarían lo contrario de lo que hablan. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos a David que anda en el espíritu confiadamente para ir a pelear contra Goliat. Y Goliat sabemos que fue vencido por David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dijo David al Goliat? Y te cortaré la cabeza. ¿Y qué hizo David? Le cortó al final la cabeza. Yo no sé qué es lo que la iglesia tiene que cortar en este día, en su propia vida. No vaya a agarrar un machete y le diga, esposo, te tengo que cortar la cabeza. No haga eso, hermanos. Estoy hablando de algo que te está distanciando de la presencia de Dios, distanciando de la palabra de Dios, buscando su reino. Eso es lo que tenemos que cortar. Para los jóvenes es un decir, si tus amigos no sirven a Dios y te están alejando de la presencia de Dios, córtalos de tu vida. Vale mejor entrar en el cielo que ir al infierno. Es mejor separarte y que digan y hablen mal de ti, pero que se agrades a Dios. Yo me acuerdo cuando me convertí, hermano, andando los vicios. Y después que dejé de andar en los vicios, viene el que andaba conmigo en los vicios y me dice, ven que vamos a tomar y vamos a echarnos unas líneas colombianas, para los que entienden por ahí. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no lo hago, porque ahora sirvo a Cristo. Y cuando dije esa palabra, es porque yo sabía que Él estaba dentro de mí, que me dio valor para valentía, para predicarle a ese hombre. Y cuando le dije que ya no lo hacía, me volvió a textear otro día, vente, vamos a tomar. Y le contesté con las mismas palabras y después se alejó. Es que así es el diablo. Así como Jesús fue tentado en el desierto, dice que Satanás vino para hacerlo caer de la voluntad de su Padre, de la misión que traía para la humanidad. Pero sabemos, y esto fue lo que le decía al hermano, trae un mensaje similar, se lo dije a mi esposa más bien, cuando el pastor Elías estaba predicando allá con los jóvenes, que Satanás dice que lo dejó por un momento. Hermanos, Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás sabe lo que a usted le gusta, porque nosotros antes le servíamos al diablo, le servíamos al mundo, aleluya. Y Satanás sabe en dónde está nuestra debilidad. Y el enemigo siempre va a venir a tentarte para ver si caes de su gracia. Pero nosotros, hermanos, por eso es que es necesario obedecer la palabra de Dios para estar en victoria. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted va a estar claudicando, va a andar en el Señor, pero va a andar en el mundo. Nunca se va a firmar, nunca va a madurar y nunca va a dar frutos. ¿Y qué pasa cuando una vida no da buenos frutos? Será cortado y echado al lago de fuego. Así dice la Escritura. Y en este tiempo, hermanos, hay escasez. Prédicas de esta manera que no advierten al pueblo de decirle que es necesario buscar a Dios más que nunca, porque nuestra alma está en peligro. Una vez que una persona muere y muere sin Cristo, se va al infierno, así nomás. Si un cristiano muere y no está bien con Dios, no va al cielo. ¿Qué es lo que hay en el corazón del cristiano en este momento? Hay mucha avaricia, mucha codicia, en vez de buscar y anhelar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios siempre, porque esta carne nos puede arrastrar al mismo lago de fuego. Nosotros no podemos decir voy a la iglesia todos los días, pero si no buscamos el rostro de Dios no vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y una persona que no está llena del Espíritu Santo nunca va a entender a Dios. Tendrás sabiduría, pero si no estás lleno del Espíritu Santo no vas a entender la voluntad de Dios, porque todo se desciende en el Espíritu. Todo se desciende en el Espíritu y vas a entender lo que Dios está hablando. Vas a poder ver lo que Dios te va a mostrar en lo espiritual. Pero los que no andan en el Espíritu verán solamente la carne. Y esta carne es traicionera. Esta carne le gusta chismear, le gusta juzgar, le gusta hablar de tanta gente, aleluya. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado.
Que no nomás es decir, que el pecado de fornicar, de adulterar, de robar, no. Hasta la misma lengua te puede llevar al infierno. La misma lengua te puede llevar al infierno. Porque dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta al Señor. Entonces, hermanos, si queremos ir al cielo y vencer al gigante mismo, uno mismo, tenemos que buscar al Señor. ¿Qué día? ¿Qué día será el que tenemos que buscar a Dios? Todos los días. Todos los días tenemos que buscar su presencia. Porque Jesús dijo que sin Él nosotros no somos nada. Que sin Él nosotros no vamos a tener la paz. Sin Él no vamos a tener el poder para resistir y vencer en su nombre. David, más adelante, dice su palabra que él decía, cuando le falló al Señor: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo decía? Porque él estuvo un momento en gloria con el Señor. Pero cuando uno cae de la gracia de Dios, ¿qué pasa? Contristamos al Espíritu de Dios y sentimos no la fuerza del Señor, sino sentimos lo natural de nosotros mismos. Pero cuando estamos en el Espíritu, lo sentimos gloriosos en Él. Lo sentimos poderosos en Él, que aunque venga la lucha, la guerra, lo sentimos firmes. Y nos sentimos firmes, confiados en el Señor. Que no importa qué caos estemos pasando, sabemos que Él tiene el control sobre nuestras vidas. Y por eso que nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: ahora es el día de salvación, ahora es el día que Jehová hizo, ahora es el día que podemos encontrarlo, porque mañana puede ser tarde. Llamarle tanto que Él está cerca en este momento. Si usted no lo busca, está en peligro. Si usted no busca su presencia, está en peligro. El tiempo de nuestra redención se ha acercado. Cristo ya tiene la mesa servida, lista, para darnos de ese manjar que tiene preparado para nosotros, para celebrar esa boda. Y la iglesia, hermanos, la iglesia, mucha iglesia tiene su vestidura rompida, sucia, arrugada. ¿Por qué? Por tanto pecado, por tanta desobediencia, por tanto mal que hace, en vez de hacer el bien. El Señor dice: yo te recomiendo que hagas el bien para que te vaya bien. Busca la vida y la vas a encontrar. Tócame y yo te voy a abrir. Clama a mí y yo te voy a responder. Alza tus ojos al cielo y yo te voy a responder. Pero la iglesia, en vez, a veces cuando pasa un problema, se endurece su propio corazón, porque no deja las cosas en las manos de Dios y quiere hacerlo por su propia cuenta. Y así no vas a solucionar nada usted y yo. El que soluciona la cosa se llama Jesús de Nazaret. Él es el que hace la obra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que estar es estar firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, Gálatas 5:1, está pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era tu yugo? ¿Cuál era tu esclavitud, iglesia? ¿O la mía? ¿Cuál era? Acuérdense dónde estaban esclavizados. Entonces la escritura dice, una vez más, estemos firmes en esa libertad. En esa libertad donde Cristo ya los perdonó nuestros pecados, donde ahora somos libres, pero no es libre para hacer lo que queramos, dice la escritura. ¿Cuándo dice amén? Entonces dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una persona, hermano, que no busca el rostro de Dios, siempre va a claudicar. ¿Se acuerdan que se nos dijo una vez? Una persona que no anda bajo el Espíritu Santo andará por sus propios pensamientos. Pero el que anda en el Espíritu tendrá la mente de Cristo. Tendrá la mente de Cristo, tendrá la guianza del Espíritu Santo. Tendrás el favor.
Y nosotros fuimos llamados por un propósito, y es de evangelizar y predicar el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Pero hermanos, sabemos que este siglo peligroso que Daniel profetizó hace muchos años atrás, que la ciencia se iba a aumentar. Y una de las cosas, hermanos, un gigantito chiquito es el que está dominando mucha gente en estos tiempos. El gigante pequeño. Y que este gigante grande se está dejando llevar por este otro propio gigantito. Y usted sabe cuál es ese gigante pequeño que hablo. ¿Cuántos dicen amén? No se lo necesito que decir, porque usted sabe cuál es el que lo está entreteniendo más, en vez de buscar a Dios. Aleluya. Este tiempo es para andar en el Espíritu. No es para satisfacer las necesidades de la carne, las tentaciones. Esta carne va a volver al polvo. El espíritu que tenemos dentro de nosotros va a ir al Señor, pero el alma va a dar cuenta al Padre. Si usted y yo un día vamos a estar en la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle esto primeramente, que la muerte y el rato están en cualquier momento. En cualquier momento. Le quiero decir que hace como 2 semanas y media, ya casi 3, un vecino que tengo ahí, que conocí por 17 años, ya en sus 70 parece, años más o menos, murió un sábado por la mañana en su trabajo, regando el campo. Andaba un compañero de él y de repente miró que cayó de la nada, y su esposa habló conmigo. Estuve hablando con ella hace una semana, y dice que él no tenía enfermedades, no tenía nada, él estaba bien, nunca se quejó de nada, pero en ese momento sufrió un ataque al corazón y allí murió. Yo lo evangelicé, yo le hablé de Cristo a él y a su esposa, les he hablado. Él ahora, hermanos, espero que haya tenido Dios misericordia, que se haga arrepentido. Pero hay veces que va a haber un momento que el ser humano no va a tener un segundo para arrepentirse, porque la muerte es en un abrir y cerrar de ojos que puede suceder como con ese hombre. Hermanos, ¿dónde estará su alma de ese señor? No lo sé, solo Dios sabe. Pero hay veces que nosotros sí podemos darnos cuenta que si esa persona murió al instante y murió en pecado, no fue al cielo. No fue al cielo. Dios es bueno todo el tiempo. Muchos dicen que si Dios es bueno, ¿por qué hizo tanta matanza? ¿Por qué es que Dios los castiga? ¿Por qué Dios permite los tornados? ¿Por qué permite que los hombres violen a los niños y ande tanta maldad en el mundo? Si Él es bueno. Él es bueno. Lo único que es el hombre es desobediente, es todo. No obedece a Dios. Si obedecieran a Dios, este mundo fuera diferente. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes, no hubiera entrado pecado. Pero desde ahí entró el pecado, y de ahí viene el hombre pecaminoso. Y por eso que necesitamos a Dios, para que haya cambios y diferencia en nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Jesús de Nazaret, al Santo de Israel. Si tú quieres cambiar y ser diferente, búscalo. Y Dios te va a ayudar. Es un esfuerzo. No es fácil llegar a la presencia de Dios, porque esta carne no quiere llegar a la presencia de Dios. Esta carne quiere ir a Disneyland, quiere ir al buffet. Le gusta ir con la comadre a chismear. Porque hay cristianos que todos dicen, mi compadre y mi comadre, eso es del diablo ya. Ya no existen los compadres en el cristianismo. Me ha tocado ver hermanitos enfrente de mí que le dice al amigo que viene, ¿cómo está, compa? Y digo, santo, ya sé de dónde, por dónde andas caminando, hermanito. En mi espíritu lo dije, porque no va a ser que me dé uno porque anda en la carne. Aleluya. Pero si fuera uno del espíritu, hermano, no anda con esas palabras. Hermanos, si nosotros queremos buscar a Dios, va a ser difícil.
dice que la carne para nada aprovecha. Y la carne lo que quiere es gozo terrenal. Gozo terrenal. Pero ese es temporal. El gozo más verdadero es alabar a Dios, buscar su presencia, andar en su negocio. Ese es gozo. Porque cuando haces la voluntad de Dios te sientes bien. Yo me siento gozoso cuando hago algo para Dios. Pero el que no anda en el Espíritu y lo ponen a barrer en la iglesia, se enoja. Se va el gozo. No, hermano, nosotros estamos para servir a Dios. Esta carne no le gusta servir a Dios. Por eso le digo que este gigante está tremendo. Si usted no se somete al Espíritu de Dios, usted va a ser usted y yo vamos a ser una persona rebeldes. Vamos a ser rebeldes. Hermanos, yo le quiero decir esto. Y es una realidad. Y no se me vayan a poner rojos los que le llega la palabra. Si se pone rojo, pues ya lo descubrí. No ora. No levanta la palabra de Dios en toda la semana en su casa. No ayuna. Nomás come y come hamburguesas, burritos, pero no ayuna. No ayuna. ¿Cómo es que se va a levantar en el Espíritu para vencer a este gigante? Por eso le digo que es difícil llegar a la presencia de Dios. Porque esta carne cuando el Espíritu dice ayuna, la carne te jala al McDonald's a agarrar un breakfast. Vamos al Starbucks, mira, está calentito ese white chocolate mocha. Y pídelo grande. Aleluya. Y que después te dice el Señor, ve, come mi palabra. Y que ahí, aleluya, empieza la selección mexicana a jugar fútbol a la hora que tú vas a leer la palabra. Y la carne te jala a ver la tele. Y el Espíritu Santo quiere que lea la Biblia. Y después que es tiempo de orar y que te cae una llamada, ignora la llamada. Es mejor estar en la presencia de Dios. Después le puede hablar para atrás. Oh, pero la carne le dice, no, contéstale. Siempre la carne va a tener excusas para buscar a Dios. Pudiera decir algo más, pero lo van a tomar personalmente si lo ve por el video. Dejan de venir a la iglesia porque tienen visita. Porque tienen visita el día del Señor. Y yo le quiero decir, dijo un pastor, y yo sé, esa palabra se me hizo media fuerte y un poco vulgar, y no la quiero soltar, pero decía, a mí me vale un pepino. Dice, ay, no la dije, que se enojen. Hermanos, es que nosotros estamos para agradar a Dios y no al hombre. Yo no estoy aquí para darle lo que usted quiere. Yo vengo a dar lo que Dios me da para darle a usted. Y si usted quiere ir al cielo, tiene que vencer a este gigante. Usted tiene que buscar a Cristo. Tiene que buscar la palabra, la oración, el ayuno, para estar ceñido del poder de Dios. Porque esta carne lo está llevando a mucha iglesia al infierno. Y mucha ya se fue. Mucha ya se fue. En estos tiempos de la pandemia, muchos se fueron. Muchos hermanos en la pandemia fueron descubiertos porque ya no volvieron a la iglesia. Se fueron al mundo y otros no volvieron a la iglesia. Ahí pudimos ver de qué estaban ceñidos y no era de Dios. Era una emoción que hacían en la iglesia solamente diciendo aleluya, pero eran mentirosos. El que es verdadero dice aleluya y permanece en la presencia de Dios, permanece en la casa de Dios, permanece en los servicios. Aleluya. Pero la iglesia ahora se justifica porque anda bien carnuda. Se justifica. Pero nosotros no estamos para justificarnos, ya fuimos justificados por la sangre de Cristo. Solamente obedece a tu maestro y verás la recompensa que te espera en el cielo. Aleluya. ¿Quieres vencer? Ten a Jesús a tu lado.
Si tú no oras, ora, empieza a orar. Si tú no ayunas, empieza a ayunar desde mañana. Esto no es un juego. El cielo es verdadero y el infierno es verdadero. La religión nos salva, porque también hay muchos religiosos dentro de la iglesia. Son como unos fariseos que saben palabras pero secos por dentro. Shabbat. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu y no le des lo que quiere la carne. Dale lo necesario, pero no le des de más, porque se puede ser glotón. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay mucho glotón en la iglesia. Alábale si puedes. Alábale si puedes. En vez de buscar y estar en la presencia de Dios, se llenan del mundo. Aleluya. Dice su palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El espíritu siempre te va a llevar a las cosas de Dios y la carne a las cosas del mundo. Estos se oponen para que no hagas lo que tú quieras. Pero si quieres ir al cielo, haz lo que el Espíritu de Dios te dice. Haz lo que el Espíritu Santo te pone en tu corazón para que hagas. Y para que tú puedas hacer eso, tienes que buscar las cosas de arriba. Y si no buscas las cosas de arriba, vas a hacer lo que la carne te dice. Ve, haz esto y el otro. Pero nada es de edificación espiritual. Busque lo que edifica su vida espiritual. Estamos en los últimos tiempos. El que no anda en el Espíritu se va a enojar por la palabra. Pero me vale. No me importa que se enoje en la iglesia. No me importa que se enoje lo que me ven. Y no me importa si no vuelves a la iglesia. Yo voy a predicar el evangelio aún si es mi familia la que se queda aquí solamente. Pero yo sé que si hago la voluntad de Dios, yo me voy y esa persona tendrá cuenta con Dios. Oh, Shabbat. Hermano, no es que ando enojado, es que así predico. Los que me conocen, tendré un rostro de muy pocos amigos, pero por dentro mi gozo está aquí. Aleluya. No soy poeta como el hermano y su mamá, pero ya se me está pegando lo poético. Aleluya. Un día voy a predicar en poesías, hermano. Aleluya. Les decía a los hermanos cuando almorzábamos: hermanos, ahora traigo una palabra bien dulce para la iglesia, pero bien con mucho chile. Suave, pero con mucho chile. ¿Y qué? Lo enchiloso es que pega al que no la vive. Pero lo dulce es de que te hablo que hay un cielo. Eso es lo que traté de decir. Más dice su palabra, ya voy a terminar. Porque algunos están bien gozosos. Dice así, Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación. Y en este tiempo hay mucho fornicario. Mucho fornicario. Porque están bien carnudos y no andan en el espíritu. Y no tienen fuerza para vencer la tentación. Y dice así, una vez más: haz morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vamos a hacer morir lo terrenal? Es buscando lo que te da vida. Lo que te da vida. Y usted bien sabe, hermanos, que lo que te da vida es Jesús, su palabra, su presencia. Y su presencia la puedes encontrar en la oración, en los cultos, andando en las campañas, en las vigilias, en los retiros, andando en las cosas de Dios. Ahí vas a encontrar la vida. Pero si andas más en el mundo y vienes unos cuantos días al culto, hermano, ahí no vas a estar lleno de vida. Vas a estar más lleno del mundo que de Dios. Aleluya. Entonces dice el Señor: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice una vez más, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro corazón. ¿Y cuántos de nosotros vemos, hermanos, que su tesoro de la iglesia de este siglo está más en el mundo que estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios? Ahora, hermanos, muchas iglesias, y yo se lo digo para los que están aquí, no se ponga triste porque a veces ve la iglesia vacía. Es parte del camino del Señor. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No es aquel que le dice Señor, Señor, que va a ir al cielo, sino es aquel que hace la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos su presencia. Porque sin su presencia nosotros no vamos a hacer su voluntad, vamos a ser rebeldes. Porque dice que el Señor les dolió en su corazón por esta humanidad que Él hizo, que en vez de hacer el bien siempre iban del mal en mal. Y por eso, hermanos, cuando usted ve a la iglesia vacía, nuestro trabajo es solamente orar por la iglesia, orar por la gente. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, y aquel que no entra en el Espíritu, aquel que no se mete con el Señor y se suelta y entrega todo, se va a salir igual. Y después el diablo lo saca de la iglesia. Lo dije en un aniversario que me tocó una vez viajar allá para el lado de Compton. Lo dije. Hay muchos que empiezan aquí enfrente de las bancas, sentados. Empiezan sentados en las bancas, en la primera banca. Y tú de repente veo a una parejita, a una familia que ya se brincaron a la tercera banca. Y digo, santo, ¿qué le pasó a esa banca? No está bien, voy a arreglarla, ¿qué pasó? Y de repente, más adelante, veo a esa familia que se movió a la quinta banca para atrás. Y digo, wow, estos hermanos, en vez de ir para frente, van para atrás. ¿Qué está pasando? Aleluya. Entonces de repente los miro atrás y después ya no los veo. ¿Qué pasó? Se van y ni siquiera se despiden, ni dan gracias al Señor por lo que hicimos por ellos. Pero yo, como conozco la palabra de Dios, sí me da tristeza que se vayan, pero digo, Señor, es parte del camino. Porque, Señor, tú no tuviste una mega iglesia, sino solamente tuviste 12. Porque los demás te entregaron en la cruz, malagradecidos. Y por eso, hermanos, usted sea agradecido a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Obedezca a Dios, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano, sino vino a traer gracia, favor y misericordia y salvación. Y por eso, hermanos, no tome en vano lo que Cristo hizo. Obedezca a Dios, porque esta carne te puede llevar al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hay muchos que ya están danzando en esas llamas en vida. Y es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Decía un hermano, yo no me tengo que cuidar de nadie, porque Dios me tiene. Y al rato andaba en la cantina. ¿Cómo que no te tienes que cuidar? Si la Escritura dice que tienes que tener temor y temblor, cuidando tu salvación. Porque estamos frágiles de caer de la gracia de Dios. Esta carne te puede llevar a la ruina, te puede llevar a la bancarrota espiritual. Se te puede ir el tesoro más grande que tenemos, que es el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 6:12, 3 versículos y termino, hermanos, alábale. Todas las cosas, dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que sí, gozo, bendición, creemos, pero a veces no nos conviene recibirlas. A veces no nos conviene hacerlo, porque nos puede llevar a un peligro, a perder nuestra salvación. Si usted entiende lo que trato de decir. No todo nos conviene, aunque parezca bueno. Porque al final usted tiene que ver si le edifica o no le edifica. Y si le edifica, avance. Si no le edifica, apártese. No siga. Y el que tiene temor va a poner un stop. Va a tener los frenos del Espíritu Santo. Y le va a hacer... Sí, hermano.
hermano. Aleluya. Pero el que no tiene el freno del Espíritu Santo va a patinar, va a chocar contra el poste y va a tener un chipote ahí al rato en su cabeza. Sí, hermanos. Y hay muchos con chipotes en su cabeza. Chipotes son bolas, hermanos, que así le dicen por ahí en México. No sé. Andan muchos bien descalabrados ya. Sí, hermanos. Muchos tienen la lengua bien cortada ya. Aleluya. Muchos hermanos están bien mal. Necesitan buscar a Dios. Hermanos, les voy a decir esto. En las iglesias no le gusta orar. No le gusta orar. ¿Saben por qué? Yo me doy cuenta los jueves y los martes cuando teníamos oración. No le gusta orar. Los domingos bien llena, pero entre semana en la oración no los veo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Es que están sentados viendo La Rosa de Guadalupe. Hermanos, yo le digo, hermanos, desde que me convertí, muy rara la vez que me perdí un servicio. Muy raro. Y si lo perdía, era porque salía, pero allá me congregaba. Pero allá seguía congregándome. 2 años estuvimos yendo hasta Fresno a la iglesia. A mí no me importaba la distancia porque yo sabía lo que iba a recibir de Dios. Yo sabía lo que Dios tenía para mí. Era una bendición para darme fuerza para mantenerme en su camino. Yo sabía que yo iba a llenar mi lámpara de aceite fresco, aleluya. Yo sabía que mi presencia del Señor iba a venir a bendecirme, porque el que lo busca lo va a encontrar y lo va a bendecir. Pero el que se justifica, peor cosa es para ellos. Porque para Dios en el cielo, en la puerta del reino de los cielos, ¿qué crees? Hay un sign. Aquí las excusas no sirven. Las excusas no sirven. Y para los que hablan en inglés dice, your excuses don't work here. Y en chino dice, chayaya. ¿Sí me entendieron? ¿Sí entendieron, verdad, lo que hablan en chino en la escuela? Hermano Juanito, ¿sí lo dije bien? Más o menos dice. Allá no sirven las excusas. Porque un día estaremos delante de Dios. Y ya voy a terminar con esto, hermanos. Porque chayaya se lo van a aprender y al rato van a hablar en chayaya aquí. No les voy a entender. Porque vosotros, hermanos, dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se escucharon, hermanos? No ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hermanos, acuérdense, hermanos, que esta carne hace que usted haga división si no anda en el Espíritu. El diablo puede usar esta carne para causar destrucción. ¿Sí o no? Mire lo que está pasando en el mundo. Tanta matanza. Haciendo drogas para matar a la gente. Y mucha gente se está matando por su propia boca. Entonces dice, hermanos, fuimos llamados a la libertad. Pero solamente que no usemos esa libertad para la ocasión de la carne. Termino. Primera Juan 2:17. Pido al grupo de alabanza. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Póngase de pie, iglesia. Yo no sé cuál es la debilidad, tu debilidad, pero puedes venir al altar y decir, Señor, fortaléceme para vencer todo lo que me aparta de ti, todo lo que me separa de buscarte. Si tú realmente no has buscado al Señor y has claudicado tanto en la vida, andando en el camino, Dios puede afirmar tus pasos, puede afirmar tu mente, puede afirmar tu corazón,
para que puedas hacer su voluntad. El Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por costumbre. Cristo está a la puerta. Tiempos difíciles vienen a la humanidad. Vienen momentos tan difíciles que si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, es posible que neguemos a Jesús. Si Dios permitió que viéramos ese pasaje cuando Pedro niega a Cristo 3 veces, eso da a entender que también nosotros lo podemos negar si no lo llenamos del poder de Dios. Aleluya.